Dos hermanos embarcaron en un crucero de lujo en el verano de 2001. Partieron con la promesa de volver con historias y fotografías, pero nunca regresaron. 23 años después, una botella apareció flotando cerca de una playa remota. Dentro, un papel amarillento con la letra temblorosa de uno de ellos, y un mensaje que nadie había querido leer en voz alta. La verdad que estuvo perdida por más de 2 décadas. Estaba a punto de salir a la luz. El crucero Oceanus Dream zarpó de Barcelona con destino a diferentes puertos del Mediterráneo. La travesía prometía atardeceres dorados, cenas con música en vivo y excursiones en ciudades antiguas. Entre los pasajeros viajaban Samuel y Diego Torres, hermanos originarios de Valencia. Samuel, de 32 años, era ingeniero marítimo y un hombre meticuloso, de pocas palabras. Diego, el menor, tenía 28 y trabajaba como fotógrafo freelance. Su personalidad era abierta, siempre buscando nuevas experiencias y amistades. Aquel junio, el clima era perfecto. El mar, de un azul profundo, se extendía infinito bajo un cielo sin nubes. El Oceanus Dream era una joya flotante, salones de mármol, terrazas con piscinas infinitas, restaurantes que ofrecían desde mariscos frescos hasta platos exóticos de la cocina asiática. Samuel prefería pasar el tiempo en la cubierta superior, observando las maniobras del barco y tomando notas en una libreta que siempre llevaba en el bolsillo de su chaqueta ligera. Diego, en cambio, recorría cada rincón con su cámara colgada al cuello, capturando sonrisas, copas brindando, reflejos de la luna sobre el agua. La tripulación recordaría después que eran inseparables, aunque muy distintos. Samuel tenía un aire serio, casi hermético. Diego, una risa contagiosa que parecía romper cualquier barrera. En los primeros días de viaje, todo transcurrió con normalidad. El barco se detenía en puertos pintorescos y los hermanos exploraban juntos calles estrechas de piedra, probaban vinos locales y escribían postales que jamás llegarían a su destino. Pero el cuarto día comenzó a notarse un cambio. Diego estaba más callado. En las cenas, su mirada se perdía hacia una mesa en la esquina, donde un hombre de traje oscuro y gafas de sol, inusuales a esas horas, comía solo, siempre leyendo un libro con una cubierta negra. Samuel, que rara vez mostraba nerviosismo, comenzó a fumar en la cubierta, algo que no hacía desde la universidad. Un camarero declaró años después que había visto a Diego recibiendo un sobre pequeño en el pasillo que llevaba al teatro del barco. Nadie supo de dónde salió ni qué contenía. La tercera noche después de ese episodio, Diego no se presentó al espectáculo nocturno que tanto esperaba. Un show de ilusionismo. Samuel asistió solo, sentado en las últimas filas, con el ceño fruncido y las manos inquietas sobre las rodillas. Algunos pasajeros aseguraron que lo vieron abandonar la sala antes del final del acto. En su camarote encontraron más tarde una cámara fotográfica encima de la cama, con el carrete a medio usar. Las últimas fotos mostraban detalles extraños, una escotilla parcialmente abierta, un pasillo desierto y en la penúltima imagen, una mano sujetando el marco de una puerta metálica, como si alguien se ocultara detrás. La última foto estaba completamente negra, aunque algunos creyeron ver sombras borrosas al iluminarla digitalmente años después. A la mañana siguiente, los hermanos parecían más tensos que nunca. Testigos relataron que discutieron en voz baja en el área de desayuno usando frases cortas, apenas audibles. «No tienes idea de lo que significa», dijo uno. «Entonces explícame», respondió el otro. Ninguno volvió a sonreír durante esa jornada. En la tarde, Samuel fue visto hablando con un miembro de la tripulación, un marinero que se mantenía siempre en la zona de carga.
Nadie supo el contenido de la conversación, pero al terminar, Samuel guardó algo en el bolsillo interior de su chaqueta y miró varias veces hacia la pasarela que conducía a la zona restringida del barco. Diego, por su parte, permaneció en cubierta durante horas, mirando al horizonte como si esperara ver algo en la distancia. En un momento, una pasajera mayor que paseaba por allí dijo que escuchó cómo murmuraba: «Si mañana no volvemos, que quede registrado». La noche previa al suceso, hubo una fiesta de máscaras en el salón principal. Luces doradas, música de cuerdas y trajes elegantes. Los hermanos llegaron juntos, pero a mitad de la velada se separaron. Diego fue visto conversando con una mujer de vestido rojo y máscara de plumas. Samuel desapareció del salón durante casi una hora. Cuando volvió, su camisa estaba ligeramente mojada en el cuello y tenía la mirada fija en el suelo. A las 2:15 de la madrugada, el Oceanus Dream navegaba en mar abierto con un oleaje suave. En los pasillos reinaba el silencio, salvo por el sonido lejano de la maquinaria. Samuel y Diego se cruzaron en el corredor que llevaba hacia la proa. Ningún otro pasajero los vio después de ese momento. Nadie podía imaginar que, en cuestión de horas, los hermanos Torres desaparecerían como si se los hubiera tragado el mar. Y si quieres seguir cada pista de esta historia hasta su último suspiro, suscríbete y acompáñanos. Si descubrimos la verdad detrás de esta desaparición, la contaremos aquí. La madrugada del 18 de junio de 2001 amaneció sin que nadie notara su ausencia. El crucero seguía su curso, el sol empezaba a teñir de naranja el horizonte, y en la cabina 3212, las camas de Samuel y Diego Torres estaban vacías. Hora por hora, reconstrucción de la última noche 0215. Un guardia de seguridad los vio en el corredor de proa. No hubo saludo ni intercambio de palabras. Solo caminaron, uno detrás del otro, con pasos firmes. 0228. El sistema de cámaras internas, limitado en aquella época, registró una imagen borrosa. Dos figuras masculinas acercándose a una puerta metálica con un cartel que decía «Zona restringida. Solo personal autorizado». Minutos después, la misma cámara captó un destello de luz, como un reflejo rápido, seguido de oscuridad total durante varios segundos. 0241. Un marinero de guardia encubierta escuchó un golpe metálico proveniente de la zona de carga. Al asomarse, no vio a nadie, pero encontró una llave inglesa tirada en el suelo. 0310. Un pasajero insomne, fumando en la cubierta de popa, aseguró haber visto dos siluetas cerca de un bote salvavidas. Dijo que parecían discutir. Una de ellas levantó el brazo como señalando algo en el mar. Después se dio la vuelta para encender un cigarro y cuando volvió a mirar, no había nadie. 0355. Un camarero que empezaba su turno pasó frente a la cabina 312. La puerta estaba entreabierta, la luz encendida. Dentro, 2 tazas de café humeantes sobre la mesa y un sobre abierto con papeles doblados. Cuando volvió media hora después, las tazas estaban frías y el sobre había desaparecido. La alerta oficial no se dio hasta las 10:17 de la mañana, cuando el personal de limpieza reportó que los hermanos no habían dormido en su habitación. El capitán ordenó una búsqueda interna de inmediato. Se revisaron cubiertas, salones, camarotes vacíos, áreas de servicio y compartimientos técnicos. Nada. El anuncio a los pasajeros fue breve y frío. Estamos realizando una inspección de rutina. Por favor, permanezcan tranquilos. Nadie mencionó un posible desaparecimiento. Sin embargo, los rumores se propagaron como pólvora.
Algunos decían que los vieron caer al agua en medio de una discusión. Otros juraban que los hermanos se habían escondido voluntariamente para evitar a alguien. Al llegar al puerto de Nápoles, el caso pasó a la policía marítima italiana. Se interrogó a la tripulación y a pasajeros seleccionados, pero los testimonios eran inconsistentes. La compañía naviera alegó que los sistemas de seguridad estaban en mantenimiento parcial esa noche, lo que explicaría las cámaras apagadas y los vacíos en el registro. En la cabina 312, lo único que quedaba eran pertenencias personales: ropa, la cámara de Diego con el carrete a medio usar, la libreta de Samuel, extrañamente vacía, todas las páginas arrancadas, y un reloj sumergible detenido a las 03:16. Los análisis forenses de la habitación no hallaron signos de violencia, ni huellas extrañas, ni rastros de lucha. Era como si los hermanos hubieran salido por su cuenta y nunca hubieran regresado. Hipótesis oficiales y extraoficiales. 1. Accidente en cubierta. La versión más conveniente para la naviera, una caída accidental al mar. Sin embargo, la ausencia de testigos directos y de cualquier señal en el mar hacía esta hipótesis débil. 2. Fuga premeditada. Se especuló que los hermanos querían desaparecer por motivos personales o económicos, pero dejaron sus pasaportes, billeteras y casi todo su dinero en el camarote. 3. Crimen a bordo. Una teoría alimentada por los pasajeros, que fueron víctimas de una pelea, ajuste de cuentas o algo relacionado con tráfico ilegal. 4. Fenómeno inexplicable. Entre el personal más supersticioso del barco empezó a circular una historia vieja, que en esa misma ruta, años atrás, otro tripulante había desaparecido sin dejar rastro en una noche calmada. Algunos marineros hablaban de luces en el agua y voces que venían del mar, errores y omisiones en la investigación. El principal fallo fue la demora en activar la alerta de hombre al agua. Si se hubiera hecho en las primeras horas, quizá una búsqueda aérea o marítima podría haberlos localizado. La naviera insistió en que no había pruebas suficientes para pensar que se habían caído antes de llegar a Nápoles. Además, varios testigos afirmaron que sus declaraciones fueron minimizadas o ni siquiera registradas oficialmente. El pasajero que vio las siluetas junto al bote salvavidas dijo que nunca recibió seguimiento. El camarero que encontró el sobre con papeles fue llamado a testificar una sola vez y después nunca más lo contactaron. Con el tiempo, la desaparición de los hermanos Torres dejó de ser una simple investigación policial para convertirse en parte del folclore marítimo. Algunos blogs especializados en fenómenos extraños recogieron testimonios anónimos de otros pasajeros que aseguraban haber escuchado golpes en las paredes del barco esa noche, como si vinieran del casco bajo la línea de flotación. En Valencia, sus padres mantuvieron encendida una vela en la ventana de su casa durante años, convencidos de que ambos seguían vivos. Cada aniversario del suceso, colocaban flores en la playa, mirando al horizonte. Incluso surgieron teorías más sombrías, que los hermanos habían descubierto algo ilegal a bordo, quizá un contrabando oculto, y que por eso habían sido silenciados. Pero durante más de 2 décadas, ninguna pista nueva apareció. Hasta que en la primavera de 2024, en una playa remota de la costa griega, un pescador encontró una botella verde atrapada entre las rocas. Dentro, un papel arrugado, con manchas de sal y tinta corrida. El mensaje comenzaba con una frase escalofriante: «Si estás leyendo esto, es porque uno de nosotros no lo logró». La botella fue hallada el 14 de abril de 2024, encallada entre rocas oscuras y cubiertas de algas. El pescador, un hombre llamado Nikos Papas, pensó al principio que solo era un vidrio viejo arrastrado por la marea.
pero al levantarla notó que estaba sellada con cera endurecida y que en su interior había un papel doblado varias veces. Nikos la llevó a su pequeña casa frente al mar. Rompió la cera con un cuchillo y sacó el contenido. El papel estaba húmedo, con bordes deshechos, pero aún se podían leer las palabras. No entendía del todo el idioma, así que decidió entregarla a un amigo periodista de Atenas, Elias Kouris. Fue él quien, al traducir y buscar nombres, descubrió la conexión con un caso antiguo: la desaparición de los hermanos Torres en el crucero Oceanus Dream. El regreso de un viejo investigador. Cuando la noticia de la botella llegó a Valencia, un nombre volvió a sonar: Rafael Aguado, el inspector retirado que había llevado la investigación original en 2001. Tenía ahora 68 años, cabello completamente blanco y una mirada cansada, pero en cuanto supo de la existencia de la nota, decidió viajar personalmente a Grecia. Rafael había quedado marcado por aquel caso. Nunca aceptó la hipótesis oficial del accidente y había mantenido contacto con la familia Torres durante todos esos años. Cuando recibió el papel en sus manos, lo examinó con guantes, como si aún estuviera en servicio. Notó algo de inmediato. La caligrafía era claramente de Diego, el hermano menor. Samuel escribía en letra más recta, sin curvas, mientras que Diego usaba trazos más sueltos y ascendentes. En la esquina inferior derecha había una fecha escrita: 18-06-01-03-44. Es decir, aproximadamente media hora después del último avistamiento conocido de los hermanos. Contenido parcial de la nota: si estás leyendo esto, es porque uno de nosotros no lo logró. Estamos en la cubierta de carga, escuchamos pasos. No son de la tripulación. Samuel cree que nos siguen desde hace días. Anoche, en la fiesta, vi a la mujer de rojo hablar con el hombre de gafas oscuras. No sé qué nos quieren, pero no podemos quedarnos en el camarote. Si alcanzamos el bote salvavidas, intentaremos llegar a tierra. Si no, deja que sepan que no fue un accidente. El texto terminaba abruptamente, como si hubiera sido escrito con prisa. Algunas letras estaban borradas por el agua salada, pero la urgencia se sentía en cada trazo. El objeto simbólico, la botella, no era una cualquiera. En el vidrio, muy cerca de la base, había una inscripción casi imperceptible: Oceanus Dream, colección inaugural 1999. Se trataba de una edición limitada que el crucero había utilizado en sus primeras cenas de gala. Esto significaba que la botella provenía directamente del barco, no de cualquier fuente externa. El hallazgo encendió nuevamente el interés mediático. Programas de televisión, canales de internet y foros de misterio comenzaron a especular. ¿Cómo había llegado la botella a las costas griegas después de más de 2 décadas? ¿Estuvo todo ese tiempo flotando o alguien la guardó y decidió liberarla ahora? ¿Quiénes eran el hombre de gafas oscuras y la mujer de rojo? Regreso a la escena del pasado. Rafael Aguado, junto con Elias Kouris, decidió trazar la ruta marítima exacta del Oceanus Dream en la noche del 17 al 18 de junio de 2001. El crucero había navegado entre Sicilia y el Peloponeso, lo que coincidía con la ubicación aproximada donde la botella podría haber caído al mar. Durante la revisión de archivos, Elías encontró algo inquietante. El Oceanus Dream había tenido un pasajero registrado con un nombre falso en esa travesía. Los documentos indicaban que el hombre ocupaba una suite en la cubierta 7, pero no se presentó en ninguna actividad oficial y comía siempre en privado. Su descripción coincidía con la del hombre de gafas oscuras. Relectura de los indicios. La nota de Diego parecía confirmar que ellos sabían que estaban en peligro. El hecho de que mencionara un destino concreto, el bote salvavidas, y que escribiera "si no lo logramos",
dejaba claro que la huida era inminente. Pero había algo más. En el reverso del papel, apenas visible bajo la luz, Rafael notó una serie de números: 47 DEN 39N, 6 de Gordo CE. Eran coordenadas, pero no correspondían exactamente al lugar donde se encontraba el barco aquella noche. Esa ubicación señalaba una zona del mar abierta, a varios kilómetros de la ruta oficial. ¿Por qué esas coordenadas? ¿Eran un punto de encuentro? ¿O el lugar donde algo había ocurrido? Impacto en la familia. Cuando los padres de los hermanos leyeron la nota, las lágrimas no se contuvieron. Para ellos, era la prueba definitiva de que sus hijos no se habían ido voluntariamente ni habían muerto por accidente. Era un mensaje de advertencia, una súplica de que su historia no fuera olvidada. La madre, doña Isabel, sostuvo la hoja con manos temblorosas y dijo frente a las cámaras: «Esto es de mi hijo Diego. Él quería que supiéramos que lucharon hasta el final». El hallazgo también trajo dolor renovado. Cada palabra revivía las imágenes de aquella mañana en la que recibieron la llamada de la naviera, con frases vagas y promesas de búsqueda que nunca se cumplieron. La historia vuelve a respirar. En Valencia, grupos de entusiastas del misterio comenzaron a investigar por su cuenta. Un usuario anónimo de un foro subió una fotografía antigua de la tripulación del Oceanus Dream, y en ella se podía ver, al fondo, la figura de un hombre con gafas oscuras, sin uniforme, observando la cámara directamente. Otros empezaron a preguntarse si el hallazgo de la botella en 2024 era realmente casual. El pescador Nikos juraba que la había encontrado atrapada entre rocas, pero algunos expertos decían que el vidrio no parecía tan erosionado como para haber pasado 23 años en el mar. Con la nota en mano, las coordenadas misteriosas y los rostros difusos del pasado, el caso de los hermanos Torres volvió a encenderse como una llama que el tiempo no había logrado apagar. Mi investigación renovada, Rafael Aguado decidió seguir las coordenadas escritas por Diego. Con la ayuda de un equipo de buceo privado y el apoyo económico de un canal documental, zarparon desde un puerto en el sur de Italia rumbo al punto señalado. El lugar era inhóspito, lejos de rutas comerciales, con aguas de un azul oscuro que parecían tragar la luz. A 38 metros de profundidad, los buzos encontraron algo extraño: los restos metálicos de una estructura que no correspondía a ningún barco registrado como hundido en esa zona. No era un navío completo, sino fragmentos, una compuerta, parte de una barandilla y lo que parecía un panel con el emblema del Oceanus Dream. La teoría más inmediata fue que provenía de una embarcación auxiliar, quizá un bote de carga o un módulo de transporte del crucero. Pero había más. En la arena, parcialmente enterrado, hallaron un anillo de plata con las iniciales ST grabadas en su interior. El cambio en la versión oficial. La compañía naviera, enfrentada a la presión mediática, emitió un comunicado reconociendo que nuevos elementos obligaban a reabrir el caso. Sin embargo, insistieron en que no había pruebas concluyentes de un crimen, sugiriendo que los hermanos pudieron haber intentado abandonar el barco en un bote y haber sufrido un accidente. Pero para la familia Torres, el hallazgo del anillo y la nota eran suficientes para descartar cualquier versión que hablara de accidente. Ellos no se iban a lanzar al mar en la madrugada sin razón, afirmó su padre ante periodistas. Ji Sei-sink, la mujer de rojo. En paralelo, la investigación periodística de Elias Kouris dio un giro sorprendente. Localizó a una extripulante del Oceanus Dream que aceptó hablar bajo condición de anonimato.
Ella afirmó que la mujer de vestido rojo era una pasajera que viajaba con documentación diplomática y que nunca pasaba por los controles de seguridad habituales. Su nombre no figuraba en la lista pública de pasajeros. La extripulante también dijo que, días antes de la desaparición, vio a los hermanos entrar en una zona de carga donde habitualmente se almacenaban contenedores sellados. Horas después, la mujer de rojo y el hombre de gafas oscuras salieron de ese mismo lugar, llevando una caja pequeña envuelta en lona. El misterio de la caja. Nadie sabe qué contenía, pero Rafael cree que los hermanos pudieron haber sido testigos de un intercambio ilegal a bordo. La nota de Diego, con la referencia a que nos siguen desde hace días, reforzaba esa hipótesis. Si esa caja era la clave, pudo haber sido la razón por la que intentaron escapar en un bote salvavidas, y por la que quizá nunca llegaron a hacerlo. El mar, sin embargo, guarda sus secretos con celo. A pesar de los hallazgos, no hubo cuerpos ni testigos que confirmaran el destino final de Samuel y Diego. Lo que queda son fragmentos, una nota desesperada, coordenadas en un papel húmedo, un anillo recuperado del fondo y rostros sin nombre observando desde el pasado. Los foros de misterio siguen dividiendo sus teorías. Algunos creen que lograron llegar a tierra, pero fueron forzados a desaparecer. Otros piensan que fueron arrojados al mar aquella noche, y hay quienes afirman que la botella no fue enviada en 2001, sino mucho después, por alguien que quiere reactivar la búsqueda. De impacto en la memoria colectiva. En Valencia, el caso de los hermanos Torres se convirtió en una herida abierta. Cada año, en la playa donde la familia coloca flores, se reúnen curiosos, periodistas y navegantes que dejan pequeñas botellas con mensajes simbólicos, como si cada una fuera un eco de aquella única que regresó. El Oceanus Dream, por su parte, fue retirado del servicio en 2015 y vendido para desguace. Pero para quienes conocieron la historia, sigue navegando en algún rincón de la memoria, cargando secretos que nunca contarán. Quizá la verdad está aún allá afuera, moviéndose con las corrientes, escondida bajo capas de sal y tiempo. Quizá en algún puerto olvidado alguien guarda la otra mitad de esta historia. ¿Y tú, qué crees? ¿Huyeron? ¿O fueron silenciados por algo mucho más grande que ellos? Si tienes tu propia teoría, déjala en los comentarios. Suscríbete y acompáñanos. Si encontramos el final de esta historia, lo contaremos aquí, en Ecos del Silencio.